Bueno, pues pasamos al punto 4, que trata sobre la electroquímica. Quiero que sepáis que la electroquímica pues, se encarga de estudiar las pilas y las cubas electrolíticas. ¿Y qué es eso de una pila o una cuba electrolítica? Pues quiero que sepáis que las pilas pues, nos van a permitir obtener una corriente eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. En cambio, en las cubas electrolíticas lo que se va a producir es un proceso redox que no es espontáneo, pues va a tener lugar gracias a que voy a aplicar una corriente eléctrica. O sea, las pilas y las cubas electrolíticas se realizan procesos opuestos. En las pilas, a partir de un proceso redox espontáneo se produce una corriente eléctrica y en la otra pues tengo un proceso redox que no es espontáneo. ¿Y cómo hago que sea espontáneo? Aplicando una corriente eléctrica. Entonces, como acabo de decir, pues la electroquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar estos dos procesos, ¿vale? Las pilas y las cubas electrolíticas. Bueno, pues vamos a comenzar con las pilas. Quiero que sepáis que una pila galvánica, como acabo de decir, es un dispositivo que nos va a permitir obtener una corriente eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. Fijaros, ahora vamos a ver lo que ocurre si yo introduzco un trozo de zinc metálico en una disolución de sulfato de cobre. Fijaros que el sulfato de cobre, pues como está disuelto en agua, van a aparecer los iones cobre y los iones sulfato, que no he dibujado ninguno, pero que sepáis que los iones sulfato están por aquí también, ¿vale? Disueltos. Veis que la disolución presenta un color azul intenso que es característico de los iones cobre. Entonces, si yo introduzco una chapa metálica de zinc en una disolución de sulfato de cobre, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fijaros, el zinc va a soltar sus electrones y va a pasar a zinc 2+, ¿vale? Y esos electrones pasan a la disolución. Y ahora el cobre va a coger esos dos electrones que suelta el zinc y va a formar cobre sólido, cobre metálico. Entonces voy a observar cuando se pasa un rato de la chapa metálica introducida en el zinc, pues que el zinc, la chapa metálica se está disolviendo, pero ha aparecido una capa de sólido así como negro rojiza, que es cobre metálico. Si yo he dicho que una pila consiste en obtener una corriente eléctrica a partir de un proceso redox espontáneo, aquí no hay corriente eléctrica. ¿Por qué? Evidentemente porque no hay conductor. Esta reacción se produce sola, es espontánea, pero como no tengo un cable que conecte el zinc con el cobre, pues los electrones que suelta el zinc los coge el cobre. Ahora vamos a realizar un montaje que me permita obtener esa corriente eléctrica. Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues fijaros, vamos a realizar el siguiente montaje, ¿vale? Lo voy a poner así en chiquitillo para que lo veamos todo. El montaje que voy a hacer es, vamos a coger dos recipientes, 1 y 2, y aquí vamos a poner una disolución de sulfato de zinc, 1 molar, y aquí en este voy a introducir una disolución de sulfato de cobre, también 1 molar. Esto es estándar, ¿vale? Siempre las disoluciones tienen que ser 1 molar. Y ahora, aquí en esta voy a introducir una chapa de zinc y aquí en esta una chapa de cobre. Las chapas metálicas se conocen como electrodos. Luego esto va a ser un electrodo de zinc porque la chapa es de zinc y este va a ser un electrodo de cobre porque la chapa es de cobre. Y las dos chapas las voy a conectar mediante un hilo conductor. De manera que fijaros lo que va a pasar. Ahora, al igual que antes, el zinc, ¿vale?, va a soltar sus electrones y va a pasar la disolución formando zinc 2+. Pero esos electrones, fijaros, pasan por aquí, suben por aquí, pasan por el conductor. Esto es un aparato que se llama voltímetro que va a medir la intensidad de la corriente, ¿vale?, el chorro de electrones. Los electrones vienen por aquí, pasan la chapa de cobre y pasan a la disolución, ¿vale? Y en la disolución, pues los cobre 2+ lo van a coger y van a formar cobre metálico que se van a quedar recubriendo el trozo de cobre. Y aquí el zinc se va, como pasa la disolución como zinc 2+ y suelta sus electrones, pues el zinc se va a ir consumiendo. Luego aquí va a ir desapareciendo lo que está sumergido en la disolución. El zinc se va haciendo más pequeño, se dice que el zinc está adelgazando, en cambio aquí como se va depositando el cobre metálico aquí, pues se dice que este electrodo va engordando y este adelgazando.
Vale, pero otro problema que nos encontramos, estoy viendo yo aquí, os lo voy a poner en grande, es que las disoluciones, si el zinc pasa aquí como zinc 2+, y aquí tengo el mismo número de iones sulfato que de iones zinc, pues al ir llegando zinc 2+, esta disolución se va a quedar con carga positiva, porque los zinc tienen carga positiva, ¿vale? Vale, hemos dicho que esta se queda con carga positiva. Y ahora, esta, ¿vale? Esta, en cambio, fijaros, si vienen los electrones, pasan a la disolución y el cobre 2+ se une con los electrones y se queda recubriendo la lámina como cobre metálico, lo que va a hacer es un exceso de iones sulfato, o sea que esta disolución se va a quedar con carga negativa. Pero las disoluciones tienen que permanecer neutras, no se pueden quedar una con carga negativa y otra positiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues fijaros, lo que pasa es que los dos recipientes se conectan con una cosa que se llama un puente salino. El puente salino va a tener un electrolito, una sal, que puede ser cloruro de potasio o nitrato de potasio, de manera que en ese gel los iones cloro y potasio están separados. Como aquí hemos dicho que esta disolución adquiere carga positiva y esta hemos dicho que adquiere carga negativa, pues ¿cómo se soluciona eso? Pues fijaros, si aquí hay un exceso de zinc, pues los cloros del cloro de potasio se vienen para acá y los dos cloros se unen con el zinc 2+, de manera que se neutralizan formándose cloruro de zinc. Y aquí, que lo que había era un exceso de sulfatos porque el cobre se va formando, el cobre 2+ de la disolución pasa a formar cobre metálico y se queda recubriendo este electrodo, por eso se dice que el electrodo va engordando y este se va consumiendo, luego el electrodo va adelgazando. Como este se queda con exceso de sulfato, es decir, con carga negativa, pues los potasios del cloruro de zinc se vienen para acá y se unen con el sulfato, de manera que forman sulfato de potasio y de esa manera se queda también la disolución neutra. Entonces, fijaros, en el recipiente 1 hemos dicho que los zinc se unen con los dos cloruros del cloruro de potasio y forman cloruro de zinc y de esa manera pues se neutraliza. Y aquí, por el exceso de sulfatos, porque el cobre ha formado cobre sólido, se une con los potasios del cloruro de potasio del puente salino y se forma sulfato de potasio, de esa manera también se neutraliza. Vale, aquí lo tenéis, ¿vale? El cloruro de potasio está separado en potasio más y cloro menos. En el recipiente 1, que es este, el zinc se une con los dos cloruros y forma cloruro de zinc, y en el recipiente 2, pues el exceso de sulfato se une con los dos potasios, estos, y forma sulfato de potasio, ¿vale? Y de esa manera, pues ambas disoluciones van a permanecer neutras. ¿Qué más tenéis que saber? Fijaros. Entonces, según hemos dicho, si el zinc suelta sus dos electrones y pasa la disolución como zinc 2+, pues si pierde electrones, aquí el zinc se oxida. Y si hay electrones que tienen carga negativa, este va a ser el polo negativo, ¿vale? Luego, en el polo negativo se produce la oxidación y recordar que se llama ánodo. Y el otro electrodo, que lo que hace el cobre de la disolución es coger los dos electrones y pasar a cobre sólido, aquí se produce, si capta electrones, se produce la reducción. Luego, en el otro electrodo se produce la reducción, el polo positivo porque desaparecen los electrones y se llama cátodo. Para que acordáis de cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, acordar siempre que en el ánodo se produce la oxidación, las dos empiezan por vocal, y en el cátodo se produce la reducción, las dos empiezan por consonante, ánodo, oxidación, cátodo, reducción, ¿vale? Vocal, vocal, consonante, consonante. En la oxidación el polo negativo porque suelta los electrones y el cátodo es el polo positivo porque capta los electrones, ¿vale? ¿Qué más tenéis que saber de esto? Vale. ¿Qué semirreacciones se van a producir en la pila? Pues fijaros, hemos dicho que, voy a ponerlo así para que veáis, hemos dicho que aquí se produce la oxidación, luego tenemos zinc sólido que suelta sus electrones, el zinc sólido pasa a zinc 2+ acuoso en la disolución y suelta sus dos electrones. Luego, esta es la semirreacción de su oxidación y es el ánodo, que es el polo negativo. Y aquí llegan los electrones del zinc
y el cobre 2+ de la disolución coge esos 2 electrones y se transforma en cobre sólido que se queda recubriendo el electrodo de cobre. Esta es la semireacción de reducción y ocurre en el cátodo, que es el polo positivo, ¿vale? Ánodo, oxidación, vocal, vocal, consonante, consonante. Qué cansina soy. Y ya para ver qué reacción se produce en la pila, una cosa importante que no he dicho es que el número de electrones en las dos reacciones tiene que ser el mismo, porque al sumarlas se me tienen que ir. Acordaros que como en la oxidación pierde electrones, los electrones aparecen en los productos. También podemos ponerlo ahí. Y en la reducción, como capta electrones, ¿vale? Si coge electrones, los electrones tienen que estar en los reactivos, ¿vale? Fijaros que siempre los electrones van a aparecer en el miembro donde está el ion. Aquí zinc 2+ más 2 electrones y aquí el cobre 2+ más 2 electrones. Y el otro es sólido. Y siempre el ion acuoso. Hay que ponerle que está en estado acuoso. Y el zinc sin carga o el cobre sin carga en estado sólido. Entonces sumamos las dos semireacciones y aquí son zinc sólido más cobre 2+ acuoso, los electrones se me van, dan zinc 2+ acuoso más cobre sólido. Y esta es la reacción que se produce en la pila. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se representa una pila? Pues fijaros, en las pilas, siempre en la parte izquierda, que es el ánodo, se produce la oxidación. Luego veo cómo el zinc sólido, esta oxidación 0, pasa a zinc 2+, acuoso 1 molar. Esto está estandarizado, hay que ponerlo. Luego aquí se produce la oxidación, ¿vale? El zinc pasa a zinc 2+, pierde 2 electrones. Ahora doble barra que indica que tengo un puente salino, pero también puede aparecer una coma que indica que no hay puente salino, ¿vale? Entonces doble barra o coma. Y esta parte es lo que se conoce como cátodo, que es donde se produce la reducción. Fijaros aquí, el cobre 2+ pasa a cobre, luego el cobre 2+ coge sus 2 electrones y se transforma en cobre sólido. Y tengo que poner que el cobre 2+ acuoso 1 molar barra pasa a cobre sólido. Luego esta es la manera en la que se representa esta pila. Luego lo normal es que me den la reacción y me dicen que haga la representación de la pila, o al contrario, me dan esto y tengo que escribir las semireacciones y la reacción global de la pila.